Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a iniciar con el tema de antiderivadas e integrales indefinidas. Nos dice, ya estamos familiarizados con las operaciones inversas, de las cuales las matemáticas contiene muchos pares de ellas, la adición y la sustracción, o sea, suma y resta, son operaciones inversas, multiplicación y la división. Lo mismo que elevar a una potencia y extraer una raíz. ¿No? Cuando tenemos una ecuación y queremos eliminar exponentes, sacamos raíz a ambos lados. O cuando queremos quitar la raíz, si es de índice de par, entonces elevamos a ambos lados a la 2, o sea, a potencia. Y si es cúbica, a ambos lados al cubo. Entonces, en esta sección vamos a desarrollar la operación inversa de la derivada, que sería la antiderivada. Vamos a ver, dice que función antiderivada o primitiva. Una función f mayúscula de c se llama antiderivada o primitiva de una función f de x en un intervalo y si f' mayúscula de x es igual a f de x. Igual a f de x. En otras palabras, decimos que f mayúscula de x es una primitiva de la función f de x si su derivada es precisamente la función f de x. Dice la respuesta a la pregunta, ¿cuál función tiene como antiderivada de la función f de x dada? Es una antiderivada de la función. Vamos a ver. Dice, podemos observar que hemos usado la frase una antiderivada. Una antiderivada. En vez de la derivada. En vez de la derivada. Como dando a entender que para una función f de x dada existen varias antiderivadas. Que como veremos así lo es. Entonces vamos a tener varias antiderivadas para una sola función. Pronto estudiaremos este detalle. Ilustraremos primero la definición de antiderivada. Entonces tenemos un ejemplo. Dice, encuentra una antiderivada de la función f de x igual a 4x al cubo. Deben buscar al menos una función f mayúscula de x con la propiedad de que su derivada nos dé precisamente la función f de x. Es decir, que cuando derivamos f mayúscula nos dé como resultado 4x al cubo. Entonces nos dice, por nuestras experiencias en derivación, sabemos que f mayúscula igual a x a la 4 es una de tales funciones. ¿Por qué? Porque si derivamos x a la 4, ¿cuál sería la derivada acá? La derivada de x a la 4 es bajamos el 4 y le restamos un exponente. 4 menos 1 es 3. Nos está dando el valor de f de x. Pero ¿qué pasa? Dice que también la función acá, la función f de x igual a x a la 4 más 5, también nos da el mismo resultado. Igual que la función f de x igual a x a la 4 menos 1 medio. Todas nos están dando como resultado 4x al cubo. Por lo que también son antiderivadas de la función f de x. Si somos observadores, ¿qué es la diferencia entre estas funciones? Una constante, ¿verdad? Que cuando nosotros derivamos, la derivada de la constante es 0. Por lo tanto, podemos decir que f de x tiene esta forma. F de x tiene forma x a la 4 más c, donde c es cualquier constante. Es una derivada de 4x al cubo. Esta función f de x igual a x a la 4 más c es una antiderivada. Igual nos va a pasar con el ejemplo 2. Con el ejemplo 2 tenemos, puesto que la derivada de la función f de x, 3x al cubo menos x, es 9x a la 2 menos 1, concluimos que una antiderivada es 9x a la 2 menos 1. Una, recuerden que existen varias, es la función f de x dada. Otras antiderivadas de la función f de x son, por ejemplo, la función g de x, 3x al cubo menos x más 1. Le estamos agregando una constante. En el h le estamos agregando una constante. Acá tenemos
m de x, que es igual a 3x al cubo menos x más c en general. Recuerden que eso se puede tomar cualquier valor. Si eso es una constante, se puede ser el número e, raíz de 2, raíz de 1 medio. Por eso es que cuando vamos a encontrar nuestra derivada, cuando vamos a integrar, vamos a escribir solamente c. Propiedad de derivación. Dos funciones que tengan la misma derivada en un intervalo y difieren en una constante. Tenemos así que f mayúscula de x es una antiderivada de la función f de x en un intervalo. Entonces, toda antiderivada de f en el mismo intervalo está dada por f de x más c, con c constante real arbitraria, y cualquier antiderivada de f de x en el intervalo y. Entonces, vamos a ver. Dice que la antiderivación es el proceso de determinar todas las antiderivadas de una función dada. El símbolo, ¿sí?, que vamos a ver que es como un tipo S, una nota musical, denota la operación de antiderivación y se escribe como acá la integral de f de x igual a f mayúscula de x más c, donde f mayúscula prima de x es igual a f de x. Entonces nosotros lo que vamos a querer buscar acá en este capítulo es f mayúscula. Vamos a querer buscar f mayúscula con diferentes métodos o mediante una tabla de integrales básicas. Y siempre nos vamos a recordar que al final de nuestro resultado le agregamos el más c, la constante de integración. La constante de integración. Entonces se puede considerar que el símbolo, este símbolo, ¿verdad? Entonces, vamos a llamar que es la integral cuando vemos este símbolo para antiderivación o antiderivada. Es el proceso inverso de la derivada, denotada como dx, para calcular un diferencial en la expresión, la integral de f de x igual a f mayúscula más c. Se dice que f mayúscula de x más c es la integral indefinida de la función dada f de x, y el símbolo se llama signo de integral, como lo mencioné anteriormente, y la función f de x recibe el nombre de función integrando. Entonces aquí vamos a ir nosotros a trabajar directamente al problema o ya con ejercicios concretos. Vamos a utilizar los conocimientos previos que teníamos de límites. ¿A qué me refiero con estos conocimientos previos de límites? Nosotros sabíamos que en un límite, si teníamos el límite cuando x tiende a de f de x más g de x, esto era igual al límite cuando x tiende a de f de x más el límite cuando x tiende a de g de x. Es decir, puedes separar ese límite en una suma. Igual cuando teníamos el límite que multiplicaba la función por una constante, ¿qué pasaba con la constante? La constante salía del límite. Igual vamos a ver aquí que las integrales podemos aplicar las mismas propiedades. Es que en matemáticas estos operadores por lo general tienen las mismas propiedades. Igual como vieron en sumatorias, si han trabajado con sumatorias, si teníamos una sumatoria y dentro de una suma, podríamos separarlo como la sumatoria del primer término más la sumatoria del segundo término. Siempre son las mismas propiedades. Entonces aquí en general se puede cumplir que la integral de f de x más g de x es igual a la integral de f de x más la integral de g de x de x. Pues podemos notar que siempre escribimos el de x. El de x me indica cuál es mi variable. Igual con el límite que me indicaba acá, la tendencia me indicaba, ¿verdad? Acá es el de x. Entonces, siempre debemos escribir en este caso, el de x, perdón, que sería el término que me indica quién es la variable, a quién voy a integrar yo, cuál es mi función. Luego tendríamos una constante f de x, entonces
El k es una constante, la constante sale de la integral y nos va a quedar la integral de f de x de x. Entonces, en grandes rasgos, estas son las propiedades más importantes por el momento que vamos a necesitar para integrales, y recuerden que eso lo aprendimos en límites, es prácticamente la misma noción. Entonces, lo que vamos a ver ahora para entrar de lleno al cálculo de integrales indefinidas es una tabla básica de integrales. Con esa tabla básica de integrales, si nos dan una función, bueno, la integral de tal función es esta, la integral de esta otra función es esta función, listo. Entonces con esa tabla es como cuando calculamos límites por sustitución directa. Acá lo mismo. Acá lo mismo, nos va a dar una función y esa función ya tiene una integral definida. Vamos a ver. Entonces, ejemplo nos dice 1, x a la n. Entonces vamos a tomar en cuenta que este n es un término general, o sea, puede ser 1, 2, 3, puede ser el número puede ser raíz de 2, puede ser un medio, un tercio, etcétera, cualquier número, menos el menos 1. Vamos a ver que es un caso particular. Entonces simplemente la integral de x a la algo es x a la n más 1 entre n más 1, más la constante de integración, como siempre. Entonces, por ejemplo, si tenemos la integral de x a la 2 es x a la 2 más 1, o sea, x a la 3 entre 3. Vean que lo que está como exponente es lo mismo como denominador. Ahora la 2 es la versión general de la 1, donde no solo tenemos el x, sino tenemos el x que se está multiplicando por un valor más una constante. Por ejemplo, si tenemos 2x más 1 a la n. 2x más 1 a la n. Entonces, dice que la integral es kx más a elevado a la n más 1. Entre el k, n más 1. Vean que se conserva siempre lo mismo que está acá, dentro del paréntesis, acá. Luego el exponente es lo mismo que el anterior, se le suma 1, acá. Y el único cambio es que, como el x está multiplicado por una constante, nos va a salir este k que tenemos por acá, ese k. La número 3 tenemos la integral de e a la kx de x, que es igual a 1 entre k de e a la kx más c. Entonces acá en esta tabla podemos ver que tenemos las fórmulas en general. El k representa cualquier número, ¿verdad? Caso particular, por lo general en una tabla tenemos la integral de e a la x de x, que la integral de e a la x es e a la x, lo mismo, más c, ¿verdad? Solo que acá tenemos un k. Entonces en general si está acompañado de un 2, está acompañado de un 3, un 5, un 4, un raíz de 2, etc. Y en caso particular, cuando el k es 1, está tomando la integral que escribimos acá en negro. Pues listo, para tener todo ese montón de integrales con la constante y ya saber qué pasa si tengo la integral de e a la 5x. Listo, ponemos el resultado una vez. Bueno, igual con las demás fórmulas. La integral número 4, la integral de a la kx es igual a la kx entre k y logaritmo natural de a. Aquí vamos a resaltar algo, vamos a dar esto aquí un poco y notemos acá que estas dos son parecidas, o por lo general siempre nos confundimos, o, ¿verdad? Hay un error ahí, que es, la primera tenemos la variable elevada a una constante, y la cuarta es una constante elevada a una variable, o sea, una exponencial. Entonces son distintas, las tenemos que integrar de forma distintas, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y el caso 5 es el caso donde el x está a un exponente menos 1, ¿verdad? En el caso 1 nos quitaba la posibilidad que n sea igual a menos 1, ¿verdad? Recuerden que yo puedo expresar 1 entre x igual a x a la menos 1. Ahora cuando tenemos 1 entre x o x a la menos 1, que es lo mismo, esa integral es logaritmo natural de valor absoluto de x, de valor absoluto de x. Entonces lo que nos queda en esta tabla es aprendernos la integral o tener esta tabla a mano, ¿verdad? Si nos sale
una función, buscamos la integral de esa función acá en la tabla. Tenemos varias acá, 25 funciones que nos da el resultado, ¿verdad? Entonces tenemos que tenerla a mano para entrar a la clase. Entonces, acá a partir de ahora es bueno que a esta tabla la busquen en el aula virtual o en la carpeta de Teams. Ya la pueden buscar o rápidamente, si no quieren buscarla y si continúan con el video, tomarle una captura acá a la tabla, porque de aquí en adelante vamos a necesitar esta tabla para todos los procedimientos que vamos a realizar, ¿verdad? Entonces tenemos acá y por acá. Entonces todas. Posiblemente no vamos a hacer ejemplos con todas las 25, ¿verdad? Pero siempre lo importante es la estructura y la idea general de cómo resolver el problema. Si nos sale la integral, por ejemplo, la integral de secante a la 2, bueno, me vengo a la tabla y pongo el resultado. Si nos sale la integral de cosecante por cotangente, me vengo a la tabla y pongo el resultado. Lo que nos diga acá la tabla, ¿verdad? Entonces, no nos hace diferencia, sino lo único es saber cómo vamos a resolver esa integral, ¿verdad? Ya después de que tenemos acá, bueno, eso está en la tabla básica, llego y reescribo ese resultado. Entonces vamos a iniciar con unos problemas, unas integrales sencillas, donde vamos a calcularla de una forma directa, esa integral. Ejemplo 1. Vamos a resolver la primera integral por sustitución directa. Vamos a llamar sustitución directa cuando solamente vamos a utilizar la tabla y procedimientos algebraicos, suma, multiplicaciones, cambia potencia, algo que no tiene que ver con el tema de integrales, sino simplemente es aplicar una álgebra, ir simplificando. Entonces vamos a ver la integral, nos dice que es la integral, vamos a escribir que es la integral de 4x menos 2 entre x más 5 seno de x de x. Entonces calcular esa integral. Este ejemplo lo vamos a resolver paso por paso. Es decir, vamos a sacar la constante de la integral y luego integrar la función que nos quedó dentro. Pero en ejemplos futuros no, vamos a sacar la constante y integrar de una vez, ¿verdad? Igual como lo realizamos con límites, vimos las propiedades de separar, pero todos los íbamos realizando de una vez, todos los pasos. Solamente que ya sabíamos que era posible porque teníamos la teoría que nos confirmaba eso, ¿verdad? Que podemos separarla, que podemos sacar la constante del límite, igual acá en integrales. Primero sería separarla en tres integrales, de la siguiente manera. La integral de 4x de x menos, ahora la integral de 2 entre x de x más la integral de 5 seno x de x. Entonces ahora me voy en cada integral. En cada integral, en la primera tengo la integral de la función 4x, pero el 4 es una constante, entonces 4 sale de integral y me va a quedar la integral de x de x. Menos, ahora este 2 es una constante, la constante sale de la integral, nos va a quedar 1 entre x de x. Más el 5 es una constante, la constante sale nuevamente de la integral y la integral de seno de x por dx. Igual que en límites, este constante que tenemos acá, el 4, sale a multiplicar o va a multiplicar el resultado de nuestra integral. Esta integral que tenemos acá, vamos a resaltarla en color verde. Esta integral que tenemos ahí es de la forma que la integral de x a la n, ¿verdad? Según la tabla es x a la n más 1 entre n más 1, donde el n es igual a 1 acá, ¿verdad? Entonces nos va a quedar la integral de x a la 2 entre 2 más la constante de integración según la tabla, ¿verdad? Vamos a escribir C1, vamos a escribir así, C1. Vamos a ver al final qué va a pasar con ese C1. Vamos con la segunda, segundo término nos dice que es menos 2 de la integral de 1 entre x. Bueno, esto por la tabla, ¿cuánto es? La integral de 1 entre x es logaritmo natural de valor absoluto de x. Recuerden que con esta no nos debemos confundir, ¿verdad? Porque esto lo puedo pasar x a la menos 1, pero ese es
la excepción del caso 1, ¿verdad? No puedo integrar esto, ¿verdad? No puedo integrarlo de esta misma manera. No puedo integrar x a la menos 1 de x, ¿verdad? Sumándole un exponente. ¿Por qué? ¿Qué pasa con eso? ¿Ven que es fácil porque nos tiene que cambiar la fórmula? Si yo pongo x menos 1 más 1, ¿verdad? Según la regla que teníamos en la tabla como número 1, sumarle un 1 al exponente. X elevado a la menos 1 más 1, pero aquí abajo nos va a quedar lo mismo, 1 menos 1, perdón, más 1, más la constante de integración. Pero entonces, ¿qué pasa acá? Arriba nos queda, bueno, x a la 0, que ahí no hay problema, pero en el denominador nos queda 0. Por eso es que cuando el x está elevado, perdón, a un menos 1, la fórmula nos cambia. Tenemos que utilizar otra forma de cómo integrar x elevado a la menos 1. Y esa forma es con el logaritmo natural de x, ¿verdad? Por eso es que nos tiene que cambiar la fórmula ahí. Más, vamos ahora con el último término. Bueno, aquí le agregamos la constante C2 más 5 y la integral de seno. ¿Qué nos dice la tabla? Que la integral de seno es menos coseno de x. Y más la constante de integración que vamos a escribir C3. C3. Ahora vamos a observar algo. Esto que estamos, o que vamos a resaltar aquí en color naranja, no va a ser necesario estar escribiéndolo. La constante lo vamos a escribir al final. Porque ¿qué pasa? C1 más C2 más C3, eso es igual a una constante. Entonces, esa constante la vamos a escribir siempre al final como una C. Entonces, vean que en el primer término acá, puedo simplificar 4 con 2. Vamos a cambiar de color acá, color rojo. 4 con 2. Y nos va a quedar 2x a la 2. 2x a la 2. Menos 2 logaritmo natural de valor absoluto de x. Y acá tenemos menos con más, es menos. Menos 5 coseno de x. Más, y entonces C1 más C2 más C3 es la constante de integración, que es C. Entonces cuando estemos integrando, vamos a escribir la C hasta el final. O sea, cuando termine de integrar todo. Cuando terminemos de integrar todo. ¿Sí? Entonces, aquí hay que tener cuidado con integrales porque a veces se nos confunde con las derivadas. Nos dice que la integral de seno es coseno, ¿verdad? Como si estuviéramos derivando. Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Si tenemos dudas, recuerden que si yo derivo esto que está acá, esta función, nos tiene que dar lo que está acá adentro, ¿verdad? La derivada de coseno es menos seno. Entonces, menos con menos es más y por lo tanto nos da seno de x. Ok, con esto estaríamos terminando el primer ejemplo. Vamos a cambiar de color acá primero. Con esto estaríamos terminando el primer ejemplo de integrales. Ven que más adelante podríamos pasar de este primer paso acá. Ya sabemos que la constante va a salir de la integral de x es x a la 2 entre 2, y integrar de una vez, ¿verdad? Bueno, tal vez al final no, porque tenemos que simplificar algunos pasos por ahí. Entonces hasta acá, hasta el penúltimo, ¿verdad? Ahí, directamente. Vamos a resolver un ejemplo ahora, un ejemplo 2. Vamos a ver con este ejemplo 2 cómo nos va. Nos dice acá que tenemos la integral, vamos a bajar un poco acá. Tenemos la integral de quién o de qué función. Dice que es 6x al cubo menos 5 entre x de x. Ok, entonces si nosotros vemos, vamos a escribir un nombre acá primero, la integral. Si nosotros vemos esta función que está acá, no está en nuestra tabla básica, ¿verdad? Pero vemos que podemos realizar un procedimiento algebraico. Podríamos esto separarlo en dos fracciones, separar acá y acá, como fracciones homogéneas, ¿no? Como fracciones homogéneas. Entonces lo vamos a separar de esa manera, vamos a separarlo como la integral de 6x al cubo entre x menos 5 entre x de x. Y podemos ver que puedo aquí simplificar, siempre simplifiquemos para que nos quede todo más sencillo, ¿verdad? Entonces nos va a quedar 6x a la 2, la integral de 6x a la 2 menos 5x de x.
Y ahora ya aquí la integral, si vemos este término, ya eso está en nuestra tabla, es de la forma x a la n. Y acá también es 1 entre x. Entonces esta la vamos a hacer directa. Ya sabemos que el c es una constante, entonces la constante sale la integral, y la integral de x a la 2 es x a la 3, sumamos un 1 al exponente, 2 más 1, 3, y en la parte del denominador es lo mismo, ¿verdad? N más 1 era, o sea, 2 más 1 que es 3. Siempre nos va a quedar lo mismo, recordemos. Menos, acá en la otra, la constante sale la integral, y la integral de 1 entre x es logaritmo natural de valor absoluto de x. Y ya como terminé de integrar, más la constante de integración. Ahora lo que nos queda hacer es simplemente ver si podemos sumar, restar algo o simplificar, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que podemos hacer es simplificar el 6 con el 3, nada más, ¿verdad? Sacarle tercera. Nos va a quedar entonces 2x al cubo menos 5 logaritmo natural de valor absoluto de x más c. Y entonces acá estaríamos concluyendo o estaríamos obteniendo el resultado de la integral. Igual, vean que aún no estamos aplicando ningún método, lo que estamos aplicando es álgebra. Cómo separar, vamos a ver cómo separar las multiplicaciones, cómo transformar una raíz, etc. Ahora vamos a un ejemplo 3. Vamos a ver un ejemplo 3. Este ejemplo 3 es sencillo, pero a veces presta confusión. Vamos a ver, tenemos la integral de 1 entre raíz cúbica de x. Entonces a veces también nos dan una fórmula para la integral de un radical, ¿verdad? Pero en realidad eso no es necesario, porque nosotros sabemos, escribirlo por acá a la derecha, sabemos que si tenemos la raíz n de m, esto lo podemos pasar a una potencia de la forma a m n, ¿verdad? Entonces trabajemos siempre con potencia, no nos compliquemos con una fórmula más de radical para integrar, ¿verdad? Es suficiente con todas las que tenemos. Entonces simplemente hacemos la conversión, y esta conversión nosotros las vemos desde colegio. Entonces, en este caso, el primer paso que vamos a hacer acá, voy a convertir esa raíz en forma de potencia. Nos va a quedar x, bueno, el índice de la raíz es 3, y el exponente del x es 1. X elevado a la 1 tercio de x. Y aún dicen, bueno, no tenemos ninguna propiedad para esta, ¿verdad? Aún. Pero nos recordamos otra vez de la ley de potencia, que si nosotros tenemos 1 entre a la n, esto es igual a menos n. Lo podemos pasar hacia abajo cambiándole el signo, o hacia arriba cambiándole el signo al exponente, ¿verdad? Es una propiedad básicamente. Entonces tenemos acá que es la integral de x a la menos 1 tercio de x. Y entonces ahora sí, ahora esta integral, ¿de qué forma la tenemos? Tenemos de la forma de integral de x a la n más 1, perdón, ese ya es el resultado, ya nos estamos adelantando, de x igual a x a la n más 1 entre n más 1, y más la constante de integración. Entonces ya nos llevó a algo básico, algo de la tabla que ya conocemos. Entonces siempre cuando tenemos una raíz, la vamos a pasar en forma de potencia. Siempre la vamos a pasar en forma de potencia. Entonces vamos a ver. Vamos a ver acá. Tenemos que esta integral es igual a la integral de x a la menos 1 tercio más 1. Menos 1 tercio más 1, eso es igual a 2 tercios. 2 tercios. ¿Y esto dividido sobre qué? Esto dividido sobre 2 tercios, ¿verdad? Pero recordemos, como lo venimos viendo en el curso, que siempre, o para hacerlo de una manera más rápida, 1 entre a, b, lo puedo escribir como b entre a, dando la vuelta una vez. Entonces ese 2 tercios lo voy a escribir así, vamos a escribir el 3 acá, y dividido entre 2. Le dimos la vuelta ya a la fracción, para evitar esa multiplicación, un paso más. Entonces, ahora sí, ya como terminamos o encontramos la integral acá, más la constante de integración. Entonces ya tenemos nuestras primeras 3 integrales.
Ahora realicemos un ejemplo más. Vamos a ver. Ejemplo 4. Tenemos un ejemplo 4. Recuerden que por el momento estos integrales podemos decir que son un poquito sencillas porque no estamos aplicando ningún método de integración. Simplemente es el álgebra que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver este otro ejemplo. Dice que es la integral de raíz de x por x a la 2 menos 2 de x. Bueno, entonces lo primero que vemos es una raíz. Entonces esa raíz la vamos a cambiar, ¿verdad? La raíz de x, vamos a escribirlo por acá. La raíz de x es igual a ¿qué? A x elevado a la 1 medio. Entonces, ahora sabemos que raíz de x es igual a x elevado a la 1 medio, ¿verdad? Y vamos a distribuir este x, ¿verdad? Igual que en límites o en derivadas, ¿qué es lo más sencillo? De buscar el límite de una función de suma, siempre y cuando los límites existan, o era más sencillo la derivada de una suma que de un producto. Acá igual, entonces vamos a distribuir para que nos quede la integral de una resta, ¿verdad? O en otro caso, integral de una suma, porque así podemos separar los términos y encontrar la integral de una manera más sencilla. Entonces vamos a ver, nos va a quedar la integral de x a la 1 medio por 2. Voy a escribirlo acá para que no nos quede duda. X a la 1 medio por x a la 2. Menos 2x elevado a la 1 medio de x. Igual aquí aplicamos las propiedades de potencias. Bases iguales, sumamos exponentes, ¿verdad? Entonces sería 1 medio más 2. 1 medio más 2 es igual a 5 medios. 5 medios. Este paso lo podríamos omitir, el segundo paso, y saltarnos a este, ¿verdad? A este que estamos escribiendo ahora, que es x elevado a la 5 medios entre 2x a la 1 medio de x. Y ahora nos quedaron integrales sencillas, vean que es de la forma x a la n, las primeritas, ¿verdad? Que el resultado es n más 1 entre n más 1, ¿verdad? X elevado a la n más 1 entre n más 1. Entonces la primera sería x a la 5 entre 2. Entonces sería x 5 medios o 5 entre 2 más 1. Eso nos va a dar como resultado 7 medios. Como acá nos queda una fracción, entonces vamos a utilizar, vamos a aplicar lo que aprendimos en el ejercicio anterior y lo que hemos trabajado durante el curso. Le vamos a dar la vuelta a la fracción de esta forma. Entonces el 2 nos va a quedar acá y el 7 de una vez, para no estar haciendo tanto proceso. Menos, ahora el 2 es una constante, la constante se conserva, y ahora la integral de x elevado a la 1 medio, es decir, 1 medio más 1, ¿verdad? Es de la forma x a la n. Entonces 1 medio más 1 es 3 medios. Esto nos va a quedar de la forma x elevado a la 3 medios. Como el exponente es una fracción, vamos a aplicar lo mismo, vamos a darle la vuelta. Entonces nos va a quedar el 3 abajo y el 2 arriba, todo multiplicándose. Dejamos el espacio ahí por lo mismo, multiplicamos y multiplicamos acá. Y ahora, como terminamos ya de integrar, agregamos la constante de integración. Y ahora simplemente es ver si puedo cancelar algo, multiplicar o sumar. Ahora vemos que puedo multiplicar en este caso 2 por 2 nada más. 2 por 2, 4. Y listo, ya eso es lo de menos. También lo podemos escribir de esta forma, 2 séptimos, 2 entre 7 de x elevado a la 7 medios, menos 4 tercios o 4 entre 3, ¿verdad? De x a la 3 medios, más la constante de integración. Y ahí tendríamos nuestro cuarto ejemplo. Ahora, para ir finalizando, vamos a ver un ejemplo 5. Otro ejemplo 5. Igual tenemos a es igual a la integral de 4 seno de x. Bueno, ya calculamos una con seno de x. Vamos a cambiar seno de x y vamos a escribir secante a la 2 de x. Vamos a escribirlo así. Menos 1 más 8x a la menos 5 de x. Ahora sí, entonces, podemos ver que todos son sumas o restas. Podemos ir integrando por partes. Vamos a ver. Integrando por partes en cada término.
Entonces tenemos la integral de 4 secante a la 2. Entonces el 4 es una constante, la constante se conserva y la integral de secante a la 2 es tangente. Vamos a la tabla y vemos que la integral de secante a la 2 es tangente. Tangente de x. Simple, entonces es verificar en nuestra tabla o buscar la función y ver el resultado. Bueno, la integral de secante a la 2 es tangente. Cualquier función, la integral de a la x, si viene de acá, me voy a la tabla, lo busco, la integral de cosecante a la 2, me voy a la tabla y lo busco y así, ¿verdad? Cuando es directa es muy sencilla porque es ir a buscar en la tabla. Igualmente tenemos que reconocer qué funciones tenemos en la tabla y qué no, porque eso nos va a servir para posteriormente ver si es una función, perdón, o una integral, más bien, una integral directa o tengo que aplicar algún método de integración. Luego nos dice que es en la integral acá menos 1. El menos 1 es una constante, ¿verdad? No hemos trabajado como que, bueno, la integral de una constante, ¿cuál es? Pero igual, ¿verdad? Entonces, aquí nos va a quedar un 1. Yo puedo decir, bueno, la constante nos sale acá, nos va a quedar ahí. Pero nos va a quedar la integral siempre dentro un de x, o sea, siempre nos va a quedar un 1. Así, de esta manera, ¿verdad? Entonces, la integral de una constante es que, en realidad, ese 1 yo lo puedo expresar como x a la 0, ¿verdad? X a la 0 es 1. Y entonces ya es el caso particular, el caso 1, que es sumarle un 1 al exponente. Entonces, 1 entre 1, más la constante de integración, ¿verdad? Y acá nos va a quedar x más c, porque el 1 ya se sobreentiende. Entonces, siempre y cuando tenemos una constante solita, la integral de esa constante podemos decir que es la constante por x, ¿verdad? En este caso sería x por 1, que va a ser x. Vamos a escribirlo en este caso x por 1 o 1 por x, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, 1 por x. Entonces, la integral de la constante es la constante por la integral. Más, ahora el 8, que es una constante, se conserva y la integral de x a la menos 5 es, bueno, es de la forma x a la n, es sumarle un 1. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? X menos 1, perdón, menos 5 más 1 es menos 4. Entre lo mismo que es menos 4. Y más c, más c. Y luego lo que nos queda es simplemente acomodar un poquito, ¿verdad? Como acá, simplificar el 4 con el 8 con el 4 y los signos, positivo con negativo, negativo. Y eliminar este 1 acá, ¿verdad? Que se ve un poquito feo ahí. Ya eso se sobreentiende que está el 1 ahí. Y nos va a quedar 4 tangente de x menos x. Simplificamos el 8 entre 4, ¿verdad? Y los signos. Entonces, positivo con negativo es negativo. 8 entre 4 es 2, ¿verdad? El 2 nos va a quedar arriba. Y este que está acá, x elevado a la menos 4, lo vamos a pasar hacia abajo. X entre 4 más c, ¿verdad? Entonces, en dado cuenta, pasar esto hacia abajo no es tan necesario, a menos que nos pidan simplificar al máximo o que ya nos den las respuestas, por ejemplo, un marcar con X o opciones que ya nos den esa forma, ¿verdad? Entonces sí tenemos que llevarla a simplificar a lo máximo.